Me parece mal que los programas empiecen tan tarde, porque por lo tanto terminan muy tarde también. Opino que no están bien porque a las 11 o las 10:30 o las 12 de la noche no es para que empiece un programa. Empezando tan tarde, la verdad es que no benefician a nadie porque nunca te da tiempo a verlos. O sea, al final te puedes enganchar una media hora como mucho, pero nunca lo vas a acabar de ver, ¿no? Porque es tan tarde que al final no puedes conciliar todo. A mí no me parece que empiecen tan tarde, me parece que tienen un horario aceptable. Creo que hay unos que deberían ser más temprano, por ejemplo, MasterChef Junior, que son programas más hacia los niños. Un horario de 11 de la noche no les conviene porque se supone que al otro día tienen cole. Pues me gustaría que empezasen a las 10 aproximadamente, porque es como una hora en la que has acabado tus tareas, has acabado de cenar y ya puedes relajarte y ver la televisión. Creo que a las 10 de la noche serían más adecuados, de manera de que pudiesen ir a la cama más temprano, tomando en cuenta el día de trabajo que tienen el otro. A las 9 de la noche o las 8:30, por ejemplo, mira, pasa palabra, empieza a las 8, termina a las 9, pues lo veo casi todos los días porque me gusta. Me gusta y empieza a una hora razonable y termina también. Pero después te ponen el telediario, vamos a las 9:30, a las 10 de la noche. Entre anuncios y eso, resulta que empiezan los programas a las 11 de la noche. A las 11 de la noche estás ya harta de ver anuncios y el programa que no empieza, así que te vas aburrida a la cama. Sobre las 9 creo que es el horario ideal, porque así permitirían que la gente los viera terminar y al día siguiente madrugábamos bien. El fenómeno del retraso del prime time es realmente una peculiaridad, una anomalía absoluta del modelo televisivo español que tiene fundamentalmente tres razones o tres justificaciones que lo explican. Una primera, que es una motivación política, una segunda, que tiene una motivación estratégica de intereses de competencia entre las cadenas, y finalmente, en estos últimos años, una motivación fundamentalmente económica, derivada de los efectos de la crisis. Resulta mucho más barato el modelo actual que el modelo tradicional. Originalmente, cuando surge la competencia televisiva a primeros de los años 90, se produce una curiosa decisión política por parte de Televisión Española, derivada de la pérdida de audiencia de los telediarios por el efecto de la aparición de otras cadenas. La decisión que toma Televisión Española para intentar mantener los altos niveles de audiencia de los que había disfrutado durante muchísimos años es la de pasar los telediarios a un horario en el que haya mayor número de espectadores. Tradicionalmente el telediario en España se emitía a las 8:30 de la noche, y lo que se hace es colocarlo a las 9 porque a esa hora hay más auditorio, hay más público y por tanto con eso intentar de alguna manera resolver el problema del descenso permanente de audiencia. Una vez que Televisión Española lo hacen, también lo hacen las otras cadenas y en esa fase se van produciendo ligeros retrasos o cambios incluso en la duración, promovidos casi siempre originalmente por Televisión Española para intentar siempre cubrir mayor número de espectadores. Hay un segundo fenómeno que tiene que ver con la competencia televisiva que ha provocado un retraso evidente del arranque de los grandes programas de prime time, que es la competencia del horario que llamamos del Access Prime Time, que es el horario situado entre el telediario y la emisión de los grandes programas de prime time de gran presupuesto. Este espacio, que empezó originalmente con la aparición del Informal en Telecinco, en los años 90 fue el arranque de todo un proceso que fue derivando en que el éxito de este programa llevó a Telecinco a irlo ensanchando, a irlo aumentando de tamaño, con lo cual provocaba un efecto de retraso del arranque de sus programas. ¿Por qué? Pues porque le funcionaba especialmente bien por las características de la programación y conseguía una ventaja de arranque del prime time que tenía el doble efecto de beneficiar a sus programas que empezaban después y además de perjudicar mucho a los rivales que en esos horarios no tenían programas con los que competir. Se van introduciendo ese tipo de programas de acceso
pero que han ido progresivamente, como digo, retrasando el inicio de la oferta principal de prime time, que a veces está empezando casi a las 11:30 de la noche, claro. Si a eso le añades que la duración de este tipo de programas suele ser larga, si a eso le añades que además es un momento de máxima rentabilidad publicitaria, por lo tanto se intenta introducir el mayor número posible de bloques o de tiempo de publicidad, pues resulta que al final la terminación de ese programa de prime time principal pues te va a la 1 de la mañana muchas veces, ¿no? Y finalmente, en los últimos años se ha producido un retraso considerable de los programas de máximo presupuesto que tradicionalmente, históricamente, en los años 90 empezaban a emitirse a las 9 de la noche y que hoy en día se emiten más cerca de las 11 que de las 10, estamos hablando de 11 menos cuarto, 11 menos 10 o incluso las 11 de la noche en ocasiones, derivada de una cuestión económica. Las cadenas se dieron cuenta que les salía mucho más rentable rellenar todo el horario de máxima audiencia con un solo producto y que además, si ese producto acababa más tarde, el producto era más competitivo porque la cuota de pantalla parece más alta, ¿no? Aunque tengas menos espectadores. Entonces, ¿qué pasa? Que se intenta estirar los programas a altas horas de la madrugada, donde hay menos competencia en canales rivales y entonces así brilla más el SARE, que es la media mensual que venden las cadenas. El problema que tiene esto es que se pierde número de espectadores, que hay muchos espectadores que no llegan al final, entonces es un problema para las series de ficción o para los programas de entretenimiento que tienen una trama definida, porque hay gente que no puede llegar al final y se pierde el desenlace, que es tan importante en televisión. Pero, en cambio, las cadenas priorizan el número, el dato de cuota de pantalla, y por eso han ido retrasando ya y han ido viciando ese retraso cada vez de una forma más brusca, ¿no? Para las cadenas, el hecho de poder retrasar el arranque de estos programas a las 11 les facilita una cuestión importantísima desde el punto de vista presupuestario, y es que se evitan que haya un programa después. Lo que ha conseguido este prime time, alargar tanto el prime time, es que con un solo producto rellenas todo el prime time, todo el horario de máxima audiencia, parte del late night, no hace falta un programa de late night y así además vendes una pausa publicitaria a precio de prime time cuando en realidad ya es late night, porque ya es más allá de las 12 de la noche. Alargando el programa de Access Prime Time, que suelen ser programas baratos, al estilo El Hormiguero, o El Intermedio, First Dates o Hora Punta en televisión española, son programas baratos, un poco chicles, que los puedes aumentar de duración sin prácticamente modificar mucho su costo, consigues que los programas realmente caros empiecen muy tarde, al empezar muy tarde consigues que acaben muy tarde y en realidad lo que hasta hace unos años eran 3 programas, después del informativo había un Access Prime Time, un programa de acceso al Prime Time, el Prime Time y luego un Late Night, desde los clásicos de Sardá o de Pepe Navarro, otros multitud de programas que se emitían en torno a la medianoche. Esa banda ha desaparecido. Para las cadenas, eliminar un programa caro diario a lo largo de todo el año que se emitía a las 12 de la noche ha supuesto una mejora económica absolutamente extraordinaria. Hablamos de bastante dinero, que al final ha acabado por conformar una fórmula que todo el mundo entiende que es absurda, pero que resulta ser eficaz desde el punto de vista financiero. Que si ha sido siempre así, sí, ¿no? No sé, yo creo que siempre ha sido igual, no recuerdo que haya sido de otra manera. No, yo creo que siempre ha sido así. Siempre han sido, sí, los horarios han sido siempre así, siempre han sido muy tarde los programas, sí. Un fenómeno curioso cuando hablamos del retraso del arranque de los programas de prime time es que hemos olvidado realmente a qué hora empezaban los programas más importantes hace no muchos años, ¿no? Durante los años 80 y el año 90, el horario de arranque de los formatos de prime time eran las 21:05. Durante más de 30 años, Televisión Española mantiene una parrilla con informativos de media hora, de 8:30 a 9, empezando el prime time a las 9:05. Entre el año 91 y 92 aumentan 17 minutos.
se mantiene la misma parrilla, pero Televisión Española ya no está sola. Comienzan sus emisiones Antena 3 y Telecinco. La parrilla no varía. Antena 3 copia el modelo de Televisión Española, mientras que Telecinco decide ir sin informativos. Dos años más tarde, el aumento es de 12 minutos. En el año 93, por causas políticas, Televisión Española decide arrancar su informativo a las 9. Antena 3 repite la jugada. Telecinco decide entrar en la batalla, pero con un informativo de media hora que arranca a las 8:30, esperando con un programa de ajuste para arrancar el prime time a la vez. Televisión Española decidió cambiar el horario del telediario para conseguir estar en un horario que hubiera más público, con lo cual lo retrasó para que tuviera un auditorio mayor, y esto ya provocó que se fueran los programas a las 9:30, muy a principios, en torno al año 93. 4 años después, entre el año 98 y 99, se produjo un retraso de 26 minutos. Tanto Televisión Española como Antena 3, en plena lucha por la audiencia, deciden alargar sus informativos, terminando a las 9:45, seguido de un bloque de publicidad para arrancar a las 10. Mientras, Telecinco potencia sus informativos y los aumenta a 1 hora de duración, terminando a las 9:30. Telecinco contaba con algo que no tenían sus rivales, un Access, el informal. A lo largo de esa década se va produciendo la aparición de estos fenómenos, de estos programas de gran audiencia que le permiten a Telecinco retrasar el arranque de sus programas y conseguir una gran concentración de audiencia en un horario en el que las otras cadenas tenían una gran debilidad de programación. Entre el año 2005 y 2006 la variación es de 8 minutos. En esta temporada se produce un hecho relevante. Nacen dos nuevas cadenas, 4 y La Sexta. La 1 y Antena 3 mantienen el esquema, alargando sus informativos hasta las 21:50. Telecinco decide recortar los informativos, arrancando a las 9 y durando 30 minutos. 4 comienza a competir de 9 a 9:30, mientras que La Sexta decide colocar sus informativos a las 8, terminando cuando comienzan el resto de cadenas. Las dos nuevas competidoras tienen un Access que utilizan para llegar todos juntos a arrancar el prime time. En esta época, el único late night que queda es el de 4. Tan solo un año después, la llegada de nuevos competidores supuso un aumento de 8 minutos del arranque del prime time, a las 10:15 aproximadamente. En 2011, el prime time ya arrancaba a las 10:30. Durante este año y debido a la gran crisis financiera mundial, comenzó un proceso de concentración. 4 fue absorbida por Telecinco, creando el grupo Mediaset España, mientras que La Sexta se fusionó con Antena 3, creando el grupo A3 Media. En este año el telediario se alargó hasta las 22:15, mientras que Antena 3 y Telecinco mantenían un informativo de 45 minutos. Tanto 4 como La Sexta seguían su competición propia, arrancando los informativos a las 8 y extendiéndose hasta las 9:30, incluyendo los espacios de deporte. Respecto al Access, Telecinco ha perdido el control de esa banda, mientras que 4 ha perdido el hormiguero tras la fusión. Antena 3 se hace con el formato. La Sexta mantiene el intermedio, mientras que Televisión Española utiliza ajustes o arranca a las 10:15, antes que sus competidores. Así, el prime time comienza a las 22:31.
Entre 2011 y 2015, la variación fue de 3 minutos, arrancando el prime time aproximadamente a las 22:34. Tanto 4 como Telecinco no cuenta con un access estable. Mediaset había perdido el control del access en favor de A3 Media. La franja de Late Night era inexistente, alargando los formatos de prime time hasta la 1 o las 2 de la madrugada. Tras las fusiones y el cambio del modelo televisivo que se produce fundamentalmente pues, en torno a entre 2010 y 2012, se produce un curioso cambio de las estructuras de la programación porque Telecinco pierde el control de la banda del Access Prime Time y el que pasa a dominarla en ese momento es A3 Media, gracias a la fusión de Antena 3 y La Sexta. La Sexta tiene el intermedio, Antena 3 ha adquirido el programa El Hormiguero y entre estos dos programas ambos vuelven a repetir lo que en la década anterior había sido el éxito absoluto de Telecinco, que era el control de la banda de Access Prime Time. ¿Y ahora qué? Los informativos se mantienen prácticamente igual que en los últimos años, con la única diferencia que 4 con First Dates y Televisión Española con Hora Punta cuentan con un access de éxito, mientras Telecinco utiliza ajustes de sus formatos de prime time. De esta forma consiguen que el prime time empiece entre las 22:40 y las 22:50, extendiéndose hasta la 1:15 o las 2:15. Creo que pasa esto porque en España empezamos muy tarde a todo, ¿no? Comemos muy tarde, salimos a trabajar muy tarde, cenamos muy tarde, entonces probablemente el proceso de llegar a casa, sentarnos y ver la televisión es más lento, ¿no? Tardamos más, por lo tanto todo va más atrasado. Porque tenemos un horario partido. Entonces llegamos tarde a casa, nos ponemos tarde a cenar y nos ponemos tarde en la tele. Horarios van en consonancia con el clima, con el sol, con el calor, con todo este tipo de cosas y se tienen que adaptar. Hay una cierta idea general de que efectivamente el prime time es muy tardío, ¿no? Hay una queja. Y de hecho hay encuestas en las que eso se ve, ¿no? Cada vez que se le pregunta a la gente sobre la posibilidad de adelantar el prime time, hay una respuesta decidida a favor de ese adelantamiento, ¿no? Yo tampoco me engaño en relación a eso, quiero decir, eso tiene mucho que ver con aspectos desiderativos o con aspectos del deber ser. Si le preguntas a la gente si hay que adelantarla, como es lógico, todo el mundo dice que sí. Otra cosa es que eso también genera en los espectadores un cierto cambio en los horarios, ¿no? Y ese cambio en los horarios tiene también un periodo, ¿no? de aprendizaje o de desaprendizaje, porque también hemos aprendido primero digamos, a esperar hasta horas muy tardías el inicio de la oferta. Deberían cambiar, deberíamos hacernos más europeos, llegar a las 5 a casa, a las 7:30, 8 cenar y a las 9 estar viendo la tele y luego ir a dormir más pronto, sí. Creo que hay intención de ninguna de las dos partes, ni el público ni de las cadenas, de que cambie. No lo sé, creo que no. Creo que no. No lo creo, siempre están amenazando que lo van a quitar a partir de las 12 y no sé qué, pero pasan los años y no lo cambian. Se podría y se debería adelantar, porque yo creo que las nuevas narrativas audiovisuales, las nuevas plataformas, la gente ya hay muchos productos como las series que empiezan a consumir cada vez más a la carta. Entonces, es muy importante también las series acontecimiento, ¿no? Que las consumamos todos a la vez y los programas acontecimiento que los comentemos a la vez en las redes sociales y demás. ¿Qué pasa? Que este horario tan tarde invita a la gente a consumirlo a la carta, a gente más ocupada o gente más joven. Entonces la televisión, si quiere regenerarse y conectar con las nuevas generaciones, tendrá que recuperar un prime time que nos concilie con nuestra propia vida, ¿no? Yo creo que haría falta un proceso de responsabilidad social, digamos, por parte de las televisiones para que eso fuera así, ¿no?
Y yo creo que eso debía empezar fundamentalmente por las televisiones públicas. Yo creo que Televisión Española tendría que tomar la delantera y atreverse a adelantar de una forma lógica el prime time. No tiene sentido que una cadena que no compite por publicidad alargue sus programas hasta un programa como MasterChef, lo arranque a las 11 de la noche y luego lo acabe a las 2 de la mañana, porque no tiene sentido, porque tiene que conciliar horarios. Y Televisión Española como televisión pública tendría que ser una avanzadilla para que se atrevan las televisiones privadas. Realmente Televisión Española, el telediario fue la que primero retrasó el prime time, porque el telediario empezaba antiguamente a las 8:30 de la tarde, luego ellos lo retrasaron a las 9 de la noche, para adaptarlo más a los horarios, también al tiempo de España, con un país con mucho sol, bueno, que la gente llega un poco más tarde, vale. Pero el problema que tiene el prime time actual es que hay que conciliar. Entonces hay que hacer los programas. La televisión en España será más madura cuando los programas tengan un horario lógico. Es decir, ¿por qué hacer un programa de 3 horas si el programa puede durar una? No rellenar. Al final la industria audiovisual pierde ventas internacionales porque A3 Media ahora está realizando series para España y luego hace remontajes para poder venderlas internacionalmente, remonta la serie española que dura 80 minutos, pues lo remonta internacionalmente para que dura 50 minutos, saca 2 capítulos prácticamente, ¿no? Entonces, esto es un problema para nuestra industria y la madurez de la televisión en España ganará mucho la televisión en España cuando el prime time no tenga que ser un maratón. Resulta muy complicado el decir o el afirmar qué es lo que puede ocurrir en el sector televisivo en cuanto a horarios y usos y hábitos de consumo, porque estamos en un momento de destrucción total del modelo. La aparición de nuevas fórmulas televisivas están cambiando los hábitos de consumo, las televisiones vía streaming se han convertido la programación televisiva en una herramienta enormemente diferente a lo que había sido hasta ahora y por tanto los hábitos de comportamiento van a ser muy difíciles de adivinar y hoy en día son muy difíciles de vislumbrar. A ver, de momento, el futuro vamos a mantener esta estructura, yo creo, pero el futuro para anunciantes y para cadenas y sobre todo para el espectador es que el prime time sea más lógico y no sea tan largo, porque entonces las cadenas generalistas van a perder a mucho público fiel y eso va a ser un problema a la larga. Ahora las cadenas miran más el corto plazo, el cortoplacismo, ¿no? Ahora queremos más rentabilidad, quiero que mi dato de audiencia sea mayor y por eso se alarga el prime time. Pero en el largo recorrido es muy importante que se concilie más que el prime time y que la industria sea más fuerte y que podamos tener programas de late night, podamos tener unas series que no duren la eternidad y unos programas de entretenimiento que duren lo que tienen que durar para entretener y no terminar aburriendo. Lo que sí es evidente es que tenemos un modelo que yo creo que perjudica enormemente a la televisión en abierto. Creo que el hecho de estar emitiendo programas importantes en horarios de consumo muy bajo, como son las últimas horas de la noche, en realidad se está dando una gran ventaja a las nuevas fórmulas televisivas, porque el público que mayoritariamente ve la televisión a partir de las 9:30 o de las 10 de la noche y quiere ver algo, resulta que ahora mismo la alternativa que tiene más sencilla al final es ver Netflix o verse una serie de Movistar Plus o de HBO en el futuro y no tener que esperar a que a las 11 de la noche empiece en una gran cadena española una serie que además va a estar cortada por publicidad y que va a acabar terminando casi a la 1 de la madrugada. Esto al final es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, si se retrasa la oferta televisiva, pues también se retrasan los hábitos de consumo televisivos, ¿no? Entonces es verdad que los dos elementos son ciertos, es decir, que en España hay unos horarios tardíos, pero también es cierto que ese progresivo retraso del prime time, que dura ya décadas, ¿no?, ha ido también conformando unos hábitos televisivos que también se adecuan a ese retraso de la oferta, ¿no? Por tanto, no es simplemente que se esté respondiendo a una demanda de consumo, sino que se está conformando también un hábito, ¿no? De hecho, cuando uno ve encuestas sobre este tema, las más recientes que yo he podido manejar, pues en torno a un 80% de los ciudadanos encuestados se manifestaban a favor de que se adelantara el horario de prime time. Yo creo que el sector
las productoras, sí. Por ejemplo, el caso de MasterChef es un programa que hace un milagro al hacer una duración tan extensa y que tenga tanto ritmo y que funcione tan bien, que sea entretenido, cuando un programa que a nivel internacional dura 1 hora o 40 minutos en algún sitio y aquí dura casi 3, o sea, bueno, pues hacen el más difícil de los todavía. Entonces las productoras sí, las cadenas no, porque les sale mucho más barato. Las cadenas no, porque tienen más audiencia al menor coste. Hay una reflexión de futuro que el modelo actual no es conveniente en términos de programación. Frente a esto hay un problema económico, y es que arrancar antes el prime time para las cadenas en abierto supone introducir un gasto añadido en programación en los horarios posteriores. La televisión cuesta mucho dinero hacerlo. Entonces yo entiendo que las cadenas tomen esta decisión, sobre todo, y más cuando en el late night no hay publicidad. Por eso en España pasa una cosa muy curiosa. El programa del late night está en enlaces prime time. En realidad no, El Hormiguero es un late night, pero está en enlaces prime time porque no tenemos late night, porque es más rentable a que sirva de colchón de ese tipo de programas del prime time. ¿Serán capaces de renunciar a beneficios a cambio de mejorar su oferta para prepararse de cara al futuro? Bueno, es un debate que es muy difícil de resolver y que ahora mismo la respuesta está dada. La respuesta es no. Pocas cosas más se pueden hacer. Seguramente la respuesta la dará el mercado, como tiene que ser. Es decir, seguramente si alguna gran cadena, algún grupo decide empezar a utilizar técnicas de programación diferentes, cambiando los horarios, y esto funciona, con seguridad llevaría al resto también a modificarlo. Pero los actores que hay ahora mismo en España en competencia son muy escasos. Solo hay 2 grandes grupos privados y un grupo público como es Televisión Española, a día de hoy bastante débil en términos de creación de fenómenos televisivos de éxito en programación, con lo cual las expectativas a corto plazo yo creo que son prácticamente nulas. A medio y largo yo creo que sí que se tendrá que producir algún tipo de modificación, porque, insisto, creo que el modelo actual es pernicioso para las televisiones en abierto, en competencia con las nuevas alternativas televisivas que permiten más cómodamente lo evidente, el acceder a contenidos de la máxima calidad en los horarios de mayor consumo, ¿no? Que es el sentido común que te llevaría a unos horarios razonables de los que ahora mismo no se dispone en España.